Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar? Hola, buenas. Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, ya siendo las 5:02, vamos a dar inicio al taller de hoy día sobre búsqueda activa de información bibliográfica en la base de datos Scopus. Este taller forma parte de un conjunto de talleres que vamos a estar dictando durante este mes de abril, que está especialmente dirigido a estudiantes que ya están buscando información, que están empezando a elaborar, por ejemplo, los marcos teóricos de las tesis y en general el estudiantado que está en este proceso de recopilación de información. Eh, Vamos a estar dictando junto con este taller, otro taller respecto de la base de datos Web of Science, y también vamos a estar viendo uno de los gestores de bibliografía que se utiliza eh, masivamente, como es Mendeley. ¿Ok? El día de hoy entonces nos vamos a centrar precisamente en esta base de datos Scopus, pero vamos a plantear un método o una manera de buscar información para usar de un modo más eficiente estas bases de datos, estos recursos de información que son bastante potentes, pero tienen una manera particular de emplearse. ¿Ok? Em, Vamos entonces a continuar con la presentación, señalando básicamente en qué consisten estas bases de datos. ¿Ya? ¿Qué se entiende o qué vamos a entender por una base de datos de este tipo? De una base de datos ya sea especializada o multidisciplinaria de carácter referencial. Estas bases de datos que nosotros tenemos suscritas y que ofrecemos en nuestro portal de la biblioteca. Eh, las que son de carácter multidisciplinarias obviamente abarcan las principales disciplinas, las principales áreas del saber y también al ser referenciales, estas uno puede acceder, por ejemplo, a información como los resúmenes, las citas, además de toda la información bibliográfica que tienen las investigaciones, pero son muy buenos para encontrar información relevante, por ejemplo, para elaborar un estado del arte o una revisión bibliográfica, por ejemplo, una revisión sistemática. mm, y para enterarse, por ejemplo, también de nuevas investigaciones sobre una determinada área de interés. Pero una de las principales características que tienen estos recursos es que lo que se va registrando en estas bases de datos es exclusivamente literatura científica que ha sido revisada por pares. ¿Ok? ¿En qué consiste esto? ¿Qué es lo que es, qué es lo que se entiende por la revisión por pares? Es básicamente, es como el control de calidad, el principal control de calidad que tiene el proceso de investigación científica. Hoy en día, y desde que existen, por ejemplo, publicaciones como las revistas científicas, estas adoptaron este sistema de revisión por pares, que consiste básicamente en someter a revisión los manuscritos que se reciben en las publicaciones para que sean evaluadas por pares, por otros investigadores que también son de la misma área de investigación a la cual pertenece este manuscrito que se desea publicar. ¿Ok? De este modo, uno se asegura, la comunidad científica en el fondo se asegura de que hay algún control de calidad respecto de lo que se publica en las revistas, entendidas como los principales canales de comunicación que se tienen en ciencias en general. Otra de las características que tienen estas bases de datos es que eh, poseen unas poderosas herramientas de análisis, cosa que no tienen otras fuentes de información como pudiera ser Google Scholar o el mismo Google. Cuando uno realiza búsqueda, a lo mejor es muy fácil encontrar información, pero esa información es difícil de analizar, ¿ya?
Hay que estar revisando uno por uno los resultados para encontrar algo que pudiera ser valioso o relevante para una investigación o para un trabajo que uno esté realizando, un escrito, por ejemplo. Eh, con estas bases de datos sí uno tiene una manera de poder ir filtrando los resultados, para ir organizándolos, ¿ya? Estas son herramientas de análisis que tienen estas bases de datos que no tienen otras fuentes de información, como yo les señalaba, como Google Scholar. Entonces, en esta serie de talleres que vamos a estar viendo, vamos a ver, hoy en día, eh, particularmente vamos a ver Scopus, pero más adelante, la próxima semana, vamos a estar viendo la base de datos Web of Science, ¿ok? Dos de las principales bases de datos multidisciplinarias a nivel mundial. Son las principales bases de datos que se emplean a la hora de hacer estas indagaciones, estas búsquedas de información sobre lo último que se ha publicado, por ejemplo, en una determinada área del saber. Scopus es una base de datos que es bastante más amplia, tiene más títulos respecto, por ejemplo, de Web of Science. Hoy en día tiene registrados casi 30.000 títulos de publicaciones, ya sea revistas de investigación, también hay una serie de libros que están ingresados en esta base de datos, en lo que está plasmado en más de 85 millones de registros, de ítems particulares, por ejemplo, de artículos de investigación, ¿ya? De esos 85 millones de registros, hay más de 18 millones de registros que corresponden a literatura científica que es de acceso gratuito, o lo que se conoce como Open Access o acceso abierto. Por su parte, Web of Science, de la empresa Clarivate Analytics, es más reducida en cuanto a títulos, tiene 18.843 títulos activos al día de hoy, en más de 66 millones de registros y más de 15 millones de ítems que están disponibles de manera gratuita, ¿ya? Hay una serie de títulos que están en- solamente en Scopus, y también una serie de títulos que están solamente en Web of Science, ¿ya? Esa diferencia está ahí reflejada. Scopus, por su parte, tiene 15.175 títulos que son únicos, que no están incluidos en la base de datos Web of Science. Y por su parte, Web of Science tiene 4.452 títulos que solamente están indexados en Web of Science y no en Scopus. Es por esta razón que es altamente recomendable, a la hora de hacer, por ejemplo, una revisión sistemática de la literatura científica en diversas áreas, en todas las áreas del conocimiento, es recomendable siempre hacer la búsqueda en ambas bases de datos. Por eso es que vamos a estar viendo dos talleres, un taller donde vamos a abordar Scopus y otro taller donde vamos a ver también Web of Science. Existe también otra fuente de información más regional, que se llama Cielo, ¿ya? Es una iniciativa regional surgida en Brasil, pero que también fue adoptada en otros países de Latinoamérica, como en Chile, en Argentina, Perú, Colombia, etcétera. Y es hace cierto tiempo que también forma parte de una base de datos que puede ser accedida desde la plataforma de Web of Science, ¿ok? Es como una colección que se puede seleccionar, que es distinta a la colección principal de Web of Science, pero también hace uso como del motor de búsqueda de Web of Science, que es bastante potente, por lo demás, para albergar literatura que es de tipo regional, o sea, de interés regional, ¿ya? No todos los títulos que están en Cielo están necesariamente en Web of Science, por eso que yo ahí le indico ahí en rojito los títulos que son exclusivamente de Cielo. No están dentro de Web of Science, pero cuando uno ingresa a Web of Science se puede desplegar la lista de colecciones que tiene, y uno puede seleccionar la colección de Cielo, que se denomina Cielo Citation Index, ¿ya? Vamos a ver entonces una
breve caracterización de esta base de datos que vamos a ver hoy día, Scopus, eh, tiene 1.8 billones de referencias citadas, más de 85 millones de registros, tal como habíamos señalado anteriormente. Posee perfiles de autores, eh, una colección importante de perfiles de autores, más de 17 millones de perfiles de autores, y también más de 94.000 perfiles institucionales, ¿ya? Y indexa más de 7.000 editores o, casas editoriales, tanto internacionales como regionales también. Scopus, tal como yo les señalaba, tiene registrado más de 85 millones de ítems, ya sea de artículos, de documentos como ponencias en conferencias, revisiones sistemáticas, etcétera. Una amplia variedad de tipos de documentos que están indexados en esta base de datos y eh, un documento donde podamos respaldar estos datos. Bueno, estos datos yo los obtuve directamente de las bases de datos. O sea, hay un modo de poder buscar la información en estas bases de datos y uno puede recuperar esta información. Lo que le estoy señalando ahora respecto de los datos eh, de Web of Science, los datos cuantitativos de Scopus, perdón. Estos uno lo puede obtener desde la misma plataforma de Scopus. En la parte informativa de Scopus uno puede obtener toda esta información. Bueno, siguiendo entonces, más de 18 millones de artículos o ítems que están registrados en esta base de datos, ustedes lo van a poder acceder de manera gratuita. Y a diferencia de Web of Science, aquí también se indexan una serie de otros documentos como presentaciones en conferencias, ponencias de conferencias. También hay, se indexan libros. Por eso que Scopus también es una base de datos más amplia que Web of Science, por incluir una mayor cantidad de tipologías documentales o de tipos de documentos. Y bueno, recalcar que todas estas tipologías documentales está representada en casi 30.000 títulos que están activos en este minuto en Scopus. Y me refiero a títulos activos, son aquellos que se siguen agregando números nuevos de esos títulos a la base de datos. Es una base de datos que se actualiza prácticamente todos los días. O sea, cuando uno ingresa eh, o cuando ingresemos a hoy día a la base de datos, es muy probable que encontremos más registros de los que habían ayer. Por lo tanto, es altamente recomendable, tal como les voy a mostrar en esta serie de estrategias de búsqueda en esta base de datos. Es muy recomendable generarse alertas para estar actualizado respecto de lo que se está agregando en la base de datos. Entonces, a continuación lo que vamos a ver es precisamente este método o este sistema que he dividido en diversas fases respecto de cómo poder usar de una manera más eficiente estas bases de datos y en particular Scopus, ¿ya? Es un sistema, un método que está plasmado en 6 fases principalmente. La primera fase es la fase de preparación o la fase de ideación o de provisión de las palabras clave, ¿ya? Y probablemente la de las 6 fases es la más importante, ¿ya? Sin una buena resolución de esta fase, probablemente que las fases siguientes nos vayan a llevar a perder un poco de tiempo. Por lo tanto, es muy importante tener una sólida preparación de la búsqueda, ¿ya? Posteriormente, la segunda fase ya uno realiza
la búsqueda luego de haber delimitado el tema y preferentemente esta búsqueda hay que realizarla en el formulario de búsqueda avanzado, ¿ya? Pero como vamos a ver tanto en Scopus como en Web of Science, el formulario de búsqueda que ellos presentan de manera como por defecto es en sí una formulario de búsqueda avanzado, ¿ya? Posteriormente hay que realizar un análisis de la página de resultados, donde procedemos a hacer como un primer testeo de la relevancia de los resultados, eh, evaluando, por ejemplo, la relevancia respecto, por ejemplo, de los títulos, ¿ya? Uno puede ir leyendo los títulos y ahí uno se da cuenta si los resultados son pertinentes o no, ¿ya? En esta fase también uno puede aventurarse, por ejemplo, a tratar de obtener el documento completo, si es el caso, ¿ya? Posteriormente, ya por ejemplo, cuando uno identifica algún registro que sea de interés, uno puede entrar de lleno al registro, ¿ya? Para que se despliegue toda la información que almacena esta base de datos. Por ejemplo, revisar el resumen del artículo, o también ver cuáles son las referencias bibliográficas que han sido citadas en ese documento, por ejemplo, para ir eh, obteniendo, por ejemplo, más documentos, ¿ya? Si uno encuentra, por ejemplo, un registro dentro de de este listado de resultados, un título que sea bastante relevante, uno puede entrar al registro y ver los documentos que han sido citados eh, por ese artículo o por esa investigación, y que es muy probable que también sean otros documentos que sean de interés, ¿ya? Entonces, uno puede partir, además de hacer la búsqueda, uno puede partir de uno de los resultados de búsqueda como para ir ampliando ya la búsqueda y encontrando más información relevante. Posteriormente, ya uno puede empezar a exportar la información para guardarla, ¿ya? Almacenarla, por ejemplo, en un gestor de bibliografía, como pudiera ser Mendeley o Zotero, o también se puede exportar a otras plataformas o en otro formato, de texto plano, por ejemplo, o algún formato compatible con Excel, si uno quiere ir armando, por ejemplo, una planilla en Excel con los resultados más relevantes. Y por último, para finalizar, la última fase es la de generación de alertas, ¿ya? Mediante la cual nosotros nos aseguramos de que en el futuro podamos estar convenientemente informados respecto de las novedades, sin la necesidad de estar repitiendo las búsquedas cada vez que uno quiera obtener nueva información. En estos casos dejamos nosotros, por ejemplo, un programa que va a estar encargado de realizar esta tarea de manera periódica en una periodicidad que la determinamos nosotros, que puede ser semanal, o una periodicidad diaria o mensual. Eso va a depender exclusivamente de la cantidad de resultados que uno obtenga, ¿ya? Entonces, pasemos a detallar más esta fase principal, la fase de preparación. Entonces, lo primero que debemos hacer al momento de preparar nuestro ejercicio de búsqueda activa de información es delimitar nuestro tema de investigación, ¿ya? El tema de investigación que vamos a suponer es el diseño de infraestructura sostenible, ¿ya? A modo de ejemplo, esto es como diseñar infraestructuras como carreteras, edificios, puentes, etcétera, que sean más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, ¿ya? Esto podría incluir, por ejemplo, la utilización de materiales reciclables, energías renovables y técnicas de construcción más eficientes. Por tanto, el conjunto de palabras clave que vamos a utilizar, que se derivan de esta delimitación de tema, son los siguientes. Por una parte, en español, yo he identificado acá la palabra clave infraestructuras sostenibles, y
Relacionado con esta palabra clave tenemos, o este concepto tenemos, por ejemplo, construcción sostenible, edificio sostenible, etcétera. ¿Ya? Esas son palabras clave que están relacionadas con esta temática central, que sería de las infraestructuras sostenibles. Y otra temática que está relacionada, u otra palabra clave que está relacionada con este concepto es el de ingeniería civil o de ingeniería estructural. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya he identificado dentro de mi temática cuáles son las palabras claves principales, tengo que traducir esos conceptos al concepto que se emplea en la literatura, ¿ya? En habla inglesa. Por ejemplo, en infraestructura sostenible sería Sustainable Infrastructure, y así están los otros términos en inglés respecto del término que yo identifiqué en español. ¿Ya? ¿Por qué es importante hacer esta traducción de los términos? Porque el lenguaje de trabajo o el idioma de trabajo de estas bases de datos es el inglés, independiente del idioma en que uno encuentre los resultados. O sea, uno puede encontrar resultados de publicaciones que están en español, en alemán, en todos los idiomas. Pero al hacer la búsqueda en inglés, siempre uno va a encontrar todo lo que está registrado en estas bases de datos. A diferencia de que cuando uno hace las búsquedas en un idioma en particular, por ejemplo, si yo hiciera la búsqueda en español, me va a arrojar solamente resultados en español. En cambio, si yo hago la búsqueda en inglés, además de buscar eh, resultados en inglés, me va a arrojar resultados de publicaciones que están en otros idiomas. ¿Ya? Dentro de esta fase de preparación también es importante el inicio de sesión. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Esto hay que iniciar sesión, o sea, abrir una cuenta en la base de datos, por ejemplo, en Scopus, y también hacer inicio de sesión en algún gestor de bibliografía, como Mendeley o Zotero. ¿Ya? Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza las búsquedas, o sea, si bien uno las puede hacer sin iniciar sesión, hay ciertas funcionalidades que no se activan. ¿Ya? Por ejemplo, la de guardar las búsquedas, exportarlas, generar alertas. Todas esas funcionalidades no se activan hasta que uno inicie sesión. Por lo tanto, antes de hacer la búsqueda, siempre es importante iniciar sesión. Algunas consideraciones básicas antes de realizar la búsqueda, como lo que ya les señalé, hacer las búsquedas en inglés. Si uno ha identificado alguna palabra clave que está compuesta por más de un término, estos conceptos compuestos o estos términos compuestos hay que colocarlos entre comillas dobles. ¿Ya? Por ejemplo, el concepto de fake news eh, o noticia falsa, eso habría que colocarlo entre comillas dobles. ¿Ya? Y siempre hay que buscar en el campo que corresponda a título, resumen y palabras clave. Tanto en Scopus como en Web of Science hay un campo que resume esas campos de información, el título, el resumen y las palabras clave. De esta manera uno se ahorra el trabajo de tener que estar buscando por título, buscando por resumen, y buscando por palabras clave. Hacen una sola búsqueda y buscan todas esas fuentes de información, esos campos de información. La única excepción que yo agregaría aquí es que a la hora de buscar, por ejemplo, un concepto, el concepto central, ese concepto central a veces es preferible buscarlo en el campo de título, ¿ya? Porque el título se entiende que es como la fuente de información principal, es como el núcleo de información de un escrito, de un manuscrito, de un trabajo de investigación o de un artículo de investigación. eh, si la palabra el concepto que uno busca está en el título, es altamente probable que ese artículo
tenga que ver directamente con esa temática. Por lo tanto, cuando uno quiera realizar la búsqueda o generar esta ecuación de búsqueda, esos conceptos centrales es preferible entonces buscarlos solamente en el campo de título. ¿Ya? La excepción sería cuando uno no encuentra ningún resultado o encuentra muy pocos resultados y uno quiera ampliar la búsqueda y ahí uno puede incluir el campo que corresponde a título, resumen y palabras clave. Ahora, ¿cómo vamos a poder combinar entonces estos términos o estas palabras clave? A través de determinados operadores. ¿Ya? El operador AND, ¿qué es lo que hace? Hace una combinación en la búsqueda de dos términos. O sea, necesariamente va a arrojar resultados donde va a encontrar los términos que uno conecte con este operador. Por ejemplo, si yo busco fake news and Facebook, va a buscar todas las publicaciones o todas las investigaciones que tengan ambos términos, tanto fake news como Facebook. ¿Ok? El operador OR, en cambio, lo que hace es buscar al menos uno de los términos que uno conecte con este operador. ¿Ya? Esto es muy útil cuando uno quiere, por ejemplo, agrupar distintas sinónimos o distintos términos relacionados. ¿Ya? Por ejemplo, el concepto fake news, que está relacionado con el concepto de misinformation o desinformación. ¿Ya? Si uno quiere ir ampliando la búsqueda, uno puede conectar entonces todos estos términos relacionados con este operador, con el operador OR. Entonces va a buscar todas las publicaciones o todas las investigaciones que tengan, al menos en este caso, el concepto fake news o el concepto misinformation o ambos conceptos. ¿Ya? Eso es lo que hace el operador OR. Y si uno quiere excluir un término de los resultados, uno tiene que utilizar el operador NOT. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero buscar fake news, pero no Twitter. Quiero excluir dentro de los resultados lo que tenga que ver con Twitter. Hay otro símbolo o operador o carácter que nos puede servir para optimizar la búsqueda. ¿Ya? En este caso, tenemos este símbolo, el símbolo de truncamiento, que lo que hace es cortar la palabra en una parte y va a buscar cualquier palabra que termine de otra manera. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si uno busca enzim asterisco, va a buscar todas las palabras que comiencen con enzim. ¿Ya? Por ejemplo, va a localizar enzime, enzimes, enzimatic, enzimic, etcétera. ¿Ya? Esto es muy práctico a la hora de generar las ecuaciones de búsqueda porque nos ahorra tiempo. No tenemos que estar escribiendo cada una de las derivaciones de una palabra, que por ejemplo uno podría lógicamente utilizar, por ejemplo, el operador OR. Yo podría buscar enzime, OR, enzimes, OR, enzimatic, OR, enzimic, pero eso es lo mismo que colocar enzime, enzime, OR, etcétera, etcétera. Y también hay otro carácter que es el de símbolo de interrogación, que lo que hace es reemplazar solamente un carácter dentro de una palabra. ¿Ya? Por ejemplo, woman, esa sin signo de interrogación N va a localizar woman y woman, ¿ya? En singular y en plural en inglés. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a ingresar a, entramos entonces primero a la página de biblioteca, ¿cierto? Y acá en la página de biblioteca seleccionamos Scopus en la columna base de datos multidisciplinarias. Y entramos acá y nos carga entonces la página de la base de datos Scopus. ¿Ya? Es muy importante que al ingresar a la base de datos Scopus
y en general a todas las bases de datos que nosotros tenemos suscritas a través de los enlaces que están disponibles en la página web de biblioteca. ¿Ya? De esta manera ustedes se cercioran de que van a poder acceder al recurso. ¿Ya? Si es un recurso suscrito eh, y acceden desde fuera de la universidad, se les va a activar una ventana de autentificación, donde ustedes tienen que seleccionar qué tipos de usuarios son y eh, el- después tienen que seleccionar su cuenta de correo institucional. ¿Ya? Por ejemplo, si son estudiantes, la cuenta de correo es la que termina en arroba mail.ucb.cl. Si son docentes, si son funcionarios, por ejemplo, la cuenta que termina en arroba pucb.cl. ¿Ya? Entonces, pinchan en Scopus y les debiera cargar una página como la siguiente, ¿cierto? Y acá, en la página de Scopus, eh, les va a aparecer esta casilla de búsqueda, ¿ya? Y por defecto, si ustedes se fijan acá, eh, las búsquedas se hace en el campo Article Title, Abstract, Keywords, ¿ok? Y se pueden ir agregando más casillas de búsqueda en la medida que sea necesario, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestra presentación, vamos a volver acá a la presentación. eh, Vimos acá esta tabla de palabras clave, ¿cierto? Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es eh, ir eh, incorporando estos conceptos o estas palabras clave en la casilla de búsqueda de, mm, de Scopus, ¿cierto? Entonces, obviamente que el concepto principal es el de desinformación, entonces acá colocamos desinformation, ¿cierto? Y yo lo voy a combinar con los otros conceptos relacionados a la desinformación. Entonces, ¿recuerdan cuál es el operador que habría que emplear acá? ¿Cuál es el operador que tendríamos que usar acá para combinar los conceptos relacionados? Esto, desinformation, misinformation, fake news. ¿Cuál es el operador que tendríamos que usar acá? ¿Se recuerdan? Es el operador OR, ¿ok? El operador OR yo lo puedo colocar, ya, Alonso, sí, muy bien, OR. OR que lo puedo escribir ya sea con mayúscula o con minúscula, da lo mismo, ¿ya? Lo voy a colocar con minúscula. OR y coloco entonces el otro concepto o la otra palabra clave relacionada, or misinformation, or fake news, ¿ok? Ahora, fake news, recuerden que es un concepto compuesto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tendría que escribirlo? ¿O cómo lo tendría que colocar acá en la casilla de búsqueda? Eh, exactamente, igual, con comillas dobles, ¿ya? Entonces coloco aquí fake news con comillas dobles. Entonces tendría disinformation or misinformation, exactamente, lo decía. Fake news, ahí con comillas dobles. Misinformation or fake news, con comillas dobles. Y esto
yo voy a buscar esto eh, en el ámbito de las redes sociales, ¿cierto? Entonces, podría buscar así, social networks, y para eso tengo que agregar una casilla. Por defecto, me coloca el campo AND, lo cual está bien, ¿cierto? Social networks, y si yo quiero buscar en singular y plural, yo podría acá colocar asterisco, ¿cierto? Para que busque social network y social networks, ¿no? Entonces, entonces aquí lo voy a combinar con todas las acepciones o todas las redes sociales que yo quisiera indagar, ¿ya? Por ejemplo, voy a buscar el fenómeno de la desinformación en general en las redes sociales o también en alguna instancia propia de alguna red social como Facebook o eh, Instagram o TikTok, etcétera, ¿ya? Y hago clic entonces en buscar, search, ¿ya? Y entonces, eh, acá si ustedes se fijan, me arrojó 6.334 resultados, ¿ya? Esto es demasiado, ¿ya? Ustedes se preguntan, ¿cuánto es mucho, cuánto es poco? 6.334, revisar estos 6.334 resultados me va a tomar mucho tiempo, ¿ya? Es demasiada información, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Puedo valerme de estas opciones de acá de la izquierda para ir filtrando la información, ¿ok? Eh, estamos en el fondo haciendo o tratando de hacer una depuración de nuestra ecuación de búsqueda con las opciones que aparecen acá, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero solamente artículos propiamente tal, artículos de investigación y artículos de revisión, ¿ya? Quiero limitar a estos dos tipos de documentos, ¿ya? Pero bueno, sigue siendo mucha información. Aquí hay 3.265 artículos. Sigue siendo mucho, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Puedo limitar, por ejemplo, a un rango de años, ¿ya? Con esta casilla de acá, por ejemplo, del 2019 en adelante. Aparece aquí 2025. Ustedes se preguntarán por qué. Si estamos en el 2024. ¿Por qué me aparecen aquí 2025? Porque hay algunas revistas que publican en adelantado, ¿ya? Que ya han publicado artículos que corresponden al número del próximo año, al primer número del próximo año. Por eso es que aparecen aquí artículos del 2025. Y para hacer efectivo esto, tengo que pinchar acá y no bajó mucho, la verdad. 3.047 resultados. Sigue siendo mucha información. Tengo que seguir aquí filtrando la información y si es que ya eh, es... ah, fíjense acá. Eh, Acá hay un listado de palabras clave que me pueden servir para filtrar más la información, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo quiero ver estrictamente lo que tenga la palabra clave fake news, limitar. Y ahí ya me bajó a 809 resultados, ¿ya? Ahora, eh, a lo mejor eh, sigue siendo mucho esto y quiero limitarlo por idioma. Voy a ver solamente lo que está en español, ¿ya? Quiero que sea investigado en idioma español. Entonces lo voy a pinchar acá. Limitar a solamente español, ¿ok? Para ver el fenómeno de la desinformación, lo que se ha investigado en español. Y ahí me redujo a 91 resultados.
esto ya es mucho más eh, trabajable, ¿ok? Yo ya podría detenerme a revisar esta lista de resultados, ¿ya? Entonces ya depuramos nuestra búsqueda, ¿ok? Hicimos este paso. O sea, primero preparamos la delimitación del tema, eh, ejecutamos la búsqueda y logramos una cantidad de resultados que es abarcable, ¿ok? Ahora, eh, la tarea que queda es ir revisando este listado de resultados, ¿ya? Para ver si efectivamente tienen que ver con mi tema de investigación, ¿ya? Nos podemos valer, por ejemplo, del mismo título, ¿ya? O también de el resumen, ¿ya? Cuando ustedes despliegan el resumen se van a dar cuenta de que van a aparecer los conceptos que nosotros buscamos eh, marcados, ¿ya? Resaltados, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros nos podemos hacer una buena idea respecto de la relevancia de los resultados, ¿ya? Sigue siendo una tarea un poco tediosa porque hay que estar revisando uno por uno, ¿ya? Pero bueno, ya no vamos a tener que estar revisando los 5.000 o 3.000 resultados que teníamos antes, ¿ya? Ahora tenemos solamente 91 resultados. Eh, mi recomendación sería, por ejemplo, descargar eh, todos estos resultados, exportarlos, los 91 resultados, ¿ya? Eh, pero antes de exportarlos, ¿ya? Si es que hay algún artículo, es muy probable que hay algún artículo que a usted le llame la atención, entonces ¿hay alguna manera de ordenar estos resultados de alguna manera que me permita hacer una revisión un poco más eficiente? Claro. Por defecto, bueno, acá me lo está ordenando por los más nuevos, de los más nuevos a los más antiguos, ¿ya? Pero lo mejor sería, en este caso, ordenarlos por relevancia. O sea, ¿y qué quiere decir esto? Eh, Va a ordenar los resultados de acuerdo a la cantidad de veces que aparezcan los conceptos que yo busqué, las palabras clave que yo busqué, ¿ya? Este primer resultado es porque eh, es el que contiene más veces repetidas los conceptos, ya sea en el título eh, o en el resumen, ¿ok? Y así para abajo van a van a estar ordenados los resultados, ¿ya? Por relevancia, ¿ya? Esta sería como una buena manera de ir haciendo una revisión de este listado de resultados. Y en el caso de que hubiese algún artículo que me llame mucho la atención, yo puedo entrar al registro completo y ver, por ejemplo, eh, más información, por ejemplo, incluso el listado de referencias de este artículo en particular, ¿ok? Y desde acá, si ustedes se fijan, hay algunos resultados que aparecen eh, con el título, algunas referencias aparecen con el título que se puede marcar, o sea, con hipervínculo, ¿ok? Esto quiere decir que esta referencia bibliográfica de este artículo, Bibliometric Analysis of Media Disinformation, esta referencia también está dentro de Scopus. Por lo tanto, yo también podría entrar acá y desplegar el resultado completo de ese artículo, ¿ya? Si es que no aparece el título con enlace, significa que es una referencia bibliográfica de un documento que no está, por ejemplo este documento no está incluido dentro de Scopus, no está registrado dentro de Scopus, pero es una referencia que fue empleada en esta investigación. Este es otro caso también de un artículo o de una referencia bibliográfica que no está incluida dentro de Scopus, por eso que no aparece con el título. Eh, Otra información importante o relevante dentro del registro es, por ejemplo, la opción de intentar acceder al texto completo, ¿ya? Acá aparece
esta opción que dice Full Text Options y desde acá solamente me está dando esta opción, eh, ordenar el documento, o sea, solicitarlo, ¿ya? Este servicio está disponible, eso sí, solamente para docentes, investigadores y estudiantes de posgrado, ¿ok? Pueden solicitar este documento, ¿ya? Eh, pero yo lo que recomiendo siempre es instalar, por ejemplo, esto, el complemento de Google académico, ¿ya? Se los voy a compartir acá en el chat. Eh, lo tengo acá. Está el enlace para, para los que usan Chrome. Y aquí les dejo el enlace, perdón, para los que usan Firefox. Pero en todo caso, lo pueden buscar en Google así, botón de Google Académico. Lo buscan así y van a encontrar el complemento que sea para su navegador, el navegador que ustedes estén utilizando. ¿Ok? Una vez que ustedes instalan este complemento, aparece este icono, como el icono propio de Google Académico. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo acá? En estos casos en que no aparece un enlace al texto completo, ¿ya? Eh, seleccionar el título, en este caso el título en el idioma original, y pincho en el botón de Google Académico. Y eh, para ver si es que hay alguna opción de acceder eh, al texto que esté publicado en alguna parte, ¿cierto? Si no aparece en Google Académico, simplemente porque no hay una copia disponible de ese documento en línea. Porque Google, ahí está todo. O sea, si no está en Google Académico, simplemente es porque no hay una copia electrónica de ese artículo o de ese documento. Y acá logré encontrar yo una copia de este artículo en un repositorio institucional, ¿ya? Y está disponible acá el PDF incluso, ¿ya? Entonces, esta sería como una manera de localizar estos documentos que no aparecen acá con el enlace, ¿ya? Pero si ustedes vuelven de todas maneras a la lista anterior, en el caso, por ejemplo, acá hay un enlace directo al publisher o al editor, ¿ya? Cuando dice View at Publisher significa que ese documento está publicado en una página de una revista o de una editorial, ¿ya? En este caso, eh, esta es una revista, Historia y Comunicación Social, y aquí está el enlace al PDF, ¿ok? Ahí va a depender de la revista o de la editorial donde esté publicado el artículo, si es que está disponible o no el enlace para descargar. Si es una revista suscrita, por ejemplo, o si es de una revista de acceso abierto, como es este caso de acá, ustedes van a poder descargar ese artículo, ¿ya? Eh, eso, ¿ya? Este era un dato importante que yo quería señalarles, o sea, cómo poder acceder a los textos completos. Acá me percaté de que también hay el caso de que no aparece ningún enlace para el texto completo en este segundo artículo, por lo tanto, aquí también habría que hacer este ejercicio de seleccionar el título y ver si es que, qué es lo que hay en Google, ¿ya? Y en Google Académico está disponible el texto completo, el PDF completo, ¿ya? Eh, entonces, es muy útil que instalen este complemento, ¿ya? Se complementa muy bien con estas bases de datos. Vamos a volver entonces a la página de resultados y ya entonces una vez que, como señalaba, ustedes tengan bien acotados los resultados, se pueden exportar, por ejemplo,
a Mendeley. Si yo pincho acá, esto me lo va a guardar directo a mi biblioteca de Mendeley en línea. ¿Ya? Eh, Dado que Mendeley trabaja directamente con Scopus porque pertenecen a la misma empresa, yo puedo exportarlo directamente acá, a este gestor de bibliografía. Mendeley. Yo pincho acá, estos 91 resultados que encontró los va a agregar a mi librería en línea de Mendeley. ¿Ok? Acá están los resultados y de esta manera yo ya tengo registrado, almacenados en mi librería personal de este gestor de bibliografía, todos esos resultados y yo los voy a poder, por ejemplo, utilizar en un documento, en un Word, ¿ya? Voy a poder trabajar ya generando citas y referencias de manera automática con, con este gestor de bibliografía. Pero esto es algo que vamos a ver más adelante, eso sí, cómo trabajar con los gestores de bibliografía. Pero aquí les quise mostrar, en el fondo, cuál es el proceso de exportación. ¿Ya? Se selecciona y si ustedes trabajan, no trabajan con Mendeley, trabajan con Zotero, ¿ya? Que es otro gestor de bibliografía. Bueno, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, ahí habría que exportar en este formato, formato RIS, el formato RIS de Zotero. Pinchen acá, va a guardar, primero les va a preguntar qué quieren exportar, si la información bibliográfica completa o algunos datos que ustedes estimen convenientes. Siempre es conveniente seleccionar esta, que esté selecciona esta opción, la Citation Information. ¿No? Acá están todos los datos relevantes como para poder después citar el material. Los autores, el título, el año, la fuente, etcétera. ¿No? Entonces, pinchan acá en exportar y les va a guardar un archivo. Les va a preguntar dónde quiere guardar este archivo. Pinchen acá y guardan ese archivo y después lo abren posteriormente en Zotero, ¿ok? Y ahí van a poder cargar entonces esos registros bibliográficos que tengan seleccionados acá. En este caso, los 91 documentos que habíamos obtenido a través de, o sea, los 91 referencias bibliográficas que nosotros habíamos obtenido a través de eso. ¿Preguntas hasta el momento aquí? ¿Está todo claro? ¿No hay dudas? ¿Consultas? ¿No? Perfecto. Bueno, eh, para continuar entonces, o sea, para finalizar en el fondo, ya, la última fase que yo le señalaba de búsqueda era el de generar alertas. ¿Ya? ¿Y cómo se generan las alertas en Scopus? ¿Ya? Las alertas siempre hay que generarlas, eso sí, ya cuando uno ya ha depurado bien la ecuación de búsqueda. ¿Ya? En este caso, yo quiero, eh, esto es, este es el resultado esta es la ecuación de búsqueda completo, con todos los filtros que yo ya le he aplicado. ¿Ok? eh, el título, o sea, las palabras clave que yo seleccioné, los operadores que yo empleé, ¿cierto? Después yo hice una filtrada por año, ¿cierto? Después por tipo de documentos también y por idioma, español. Y con eso me arrojó estos 91 resultados. Y esta ecuación de búsqueda es la que yo quiero guardar y como una alerta. Entonces aquí pincho Set Search Alert. eh, esta es una sugerencia de título que me está generando para, perdón, una sugerencia de título que me está generando para esta búsqueda. Yo puedo cambiar esto. Acá está mi correo electrónico registrado, el que yo utilicé para iniciar sesión en este caso, pero yo acá puedo agregar más correos electrónicos si yo quisiera. ¿Ya? Por ejemplo, mi correo electrónico institucional eh, y otros, otros correos electrónicos, por ejemplo, de otras personas o colegas con los cuales yo estoy trabajando que también estén interesados en esta temática, yo también las puedo agregar acá. Todos los correos que yo estime conveniente. Eh, Se pueden colocar separados por coma, por espacio, eh, por punto y coma también.
Yo acá lo separé por espacio y me va a reconocer eso. Y acá selecciono yo con la frecuencia con que quiero que se realice la búsqueda de esta alerta. ¿Ya? Que puede ser diaria, puede ser semanal o puede ser mensual. ¿Ya? Vamos a seleccionar semanal y que todos los días lunes me envíe un correo con esta búsqueda. Entonces, pincho acá en Set Search Alert y ahí quedó guardada esta alerta. Y todos los días lunes, entonces, si es que hay algún artículo que cumpla con estos criterios de búsqueda, me va a notificar por correo electrónico. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo me voy a mantener al día, actualizado respecto de este tema de investigación. ¿Ya? Y ahora sí, con esto ya quería eh, cerrar toda esta estrategia de búsqueda activa en la base de datos, en esta base de datos Scopus. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿No hay dudas, consultas? ¿No? Aprovechen de consultar si es que les queda alguna duda. Y bueno, si no hay dudas o consultas, antes de finalizar, me gustaría que eh, este enlace que está acá, perdón, vamos a aprovechar también de copiarlo en el chat. Están invitados a contestar esta encuesta que es eh, para que puedan evaluar este taller al cual asistieron y también, por ejemplo, sugerir si es que hay alguna temática que a ustedes les gustaría ver o que tratáramos en talleres futuros. ¿Ok? Eso. Y antes de finalizar, me gustaría también que todos los que estén interesados en recibir la grabación de este taller también pueden colocar su correo electrónico en, en el chat, ¿ya? Para que le hagamos llegar la grabación, si que están interesados. Eso sería entonces, si no hay dudas o consultas, dejaríamos hasta acá entonces el taller de hoy día. Agradezco a todos entonces la, la asistencia y la participación y quedan todos igual cordialmente invitados a los próximos talleres que vamos a estar dictando durante este mes de agosto. Y también los talleres que vamos a publicar los próximos meses. Muchas gracias y que tengan todo muy buena tarde.